Por los clavos de Cristo, aquel vaquero jamás pensó que una mujer le haría sombra bajo el sol ardiente del desierto. En el polvoriento pueblo de San Ignacio, donde el viento susurraba secretos y el mezcal quemaba gargantas, Juan el Cuervo Ramírez, un pistolero de mirada fría y corazón de piedra, se mofaba de toda alma que osara cruzarse en su camino. Aquella tarde, bajo el sol abrasador, apareció ella, Rosaura, una joven de ojos fieros y vestido raído, con un cuchillo al cinto y un desafío en la voz. Te sigo, Juan, quieras o no, dijo, y el pueblo contuvo el aliento, pues nadie desafiaba al cuervo sin pagar un precio. Él rió, con esa risa que helaba la sangre, y la llamó loca terca, creyendo que el desierto la quebraría. Mas Rosaura no era de las que se quiebran, había cruzado sierras y ríos, huyendo de un pasado que la perseguía como lobo hambriento. Montó tras él, sin pedir permiso, y cuando los bandidos de don Álvaro atacaron en el cañón, ella no huyó, desenvainó su cuchillo y peleó como diablesa, salvándole la vida a Juan. Él, atónito, la miró con nuevos ojos, pero su orgullo le impedía admitir que aquella mujer valía más que muchos hombres. ¿Qué quieres de mí, maldita?, gruñó, y ella, con una sonrisa que cortaba como navaja, respondió, tu respeto, cuervo, o tu alma. Cada noche, bajo las estrellas, ella se sentaba a su lado, tejiendo un lazo invisible que él no podía romper. Los días pasaban, y los rumores corrían, Rosaura no era solo una sombra pegada a Juan, era un presagio, una fuerza que el destino había enviado. En el pueblo, los viejos murmuraban que ella cargaba una maldición, que su amor era un pacto con el diablo. Juan, curtido por la vida, no creía en cuentos, pero algo en su pecho comenzaba a ceder. Cuando los hombres de don Álvaro los emboscaron nuevamente, Rosaura no solo peleó, sino que recibió un balazo por él. Cayó, y Juan, por primera vez en años, sintió el peso del miedo. Mientras la sostenía, con la sangre tiñendo la arena, supo que esa mujer no era un chiste, era su destino, y el desierto mismo parecía rugir su verdad. Demonios del infierno, la sangre de Rosaura pintaba la arena, pero su mirada ardía más viva que nunca. Juan el Cuervo Ramírez, con el corazón en un puño, cargó a la mujer que había jurado no querer, mientras los ecos de los disparos resonaban en el cañón. La llevó hasta una cueva oculta, donde el viento gemía como alma en pena, y allí, con manos temblorosas, vendó su herida. Rosaura, pálida pero indomable, susurró, no me dejes, cuervo, que aún no he terminado contigo. Él, que había jurado no temer a nada, sintió un escalofrío ante esas palabras. ¿Quién era esta mujer que desafiaba a la muerte misma? Los días en la cueva fueron un tormento, Juan cazaba, vigilaba, pero no podía apartar los ojos de ella. Rosaura, aún débil, hablaba de su vida, hija de un ranchero arruinado, había jurado vengarse de don Álvaro, el cacique que destruyó a su familia. Juan, que vivía para sí mismo, comenzó a sentir un fuego extraño, una deuda que no podía ignorar. Pero el peligro acechaba, los hombres de don Álvaro rastreaban como perros, y el pueblo susurraba que Rosaura era más que humana, que su fuerza venía de un pacto oscuro. Una noche, bajo la luna llena, ella le confesó, mi madre me enseñó a leer el destino en las estrellas, y las tuyas, cuervo, están atadas a las mías. Él, que no creía en nada, sintió que el mundo se tambaleaba. Cuando los bandidos los encontraron, la cueva se convirtió en un campo de batalla. Juan peleó como nunca, pero fue Rosaura, aún herida, quien se alzó como espectro vengador, apuñalando al líder de la emboscada con una furia que heló la sangre de todos. Los sobrevivientes huyeron, gritando que ella era un demonio. Juan, jadeante, la miró con una mezcla de miedo y admiración. ¿Qué eres, Rosaura?, preguntó, y ella, limpiando la sangre de su cuchillo, respondió, soy lo que el desierto forjó, y no me iré hasta que don Álvaro pague. El cuervo, por primera vez, no supo qué decir. Cada paso que daban juntos los unía más, pero también los acercaba a un destino que olía a pólvora y muerte. El pueblo, ahora, no solo temía al cuervo, sino a la mujer que caminaba a su lado, como si el mismísimo diablo la hubiera enviado para cambiar las reglas del juego. Por la Virgen de Guadalupe, el cielo ardía en llamas cuando Rosaura y el cuervo enfrentaron al mismísimo diablo en carne viva.
En el corazón de la sierra, donde el viento cantaba elegías y las sombras danzaban como fantasmas, Juan y Rosaura cabalgaron hacia la hacienda de don Álvaro, el hombre que había sembrado muerte y desolación. Rosaura, con la herida aún fresca pero el alma de acero, vio al cuervo con una certeza que parecía sobrenatural. Hoy acaba todo, dijo, y su voz era un trueno que estremecía la tierra. Juan, que había vivido para sí mismo, ahora cargaba el peso de su lealtad a ella, una lealtad que lo asustaba más que cualquier revólver. La hacienda estaba fortificada, pero Rosaura, como si conociera cada rincón, los llevó por un sendero oculto. Allí, en un patio iluminado por antorchas, don Álvaro los esperaba, rodeado de sus pistoleros. Vaya, el cuervo y su perra, rió el cacique, pero su risa murió cuando Rosaura, con un grito que partió el aire, lanzó su cuchillo y le rozó el rostro. La batalla estalló como tormenta, balas silbaban, hombres caían, y Juan peleó con la furia de quien protege algo más grande que su propia vida. Rosaura, como un espectro, se movía entre las sombras, cortando y esquivando con una gracia mortal. Cuando don Álvaro intentó huir, ella lo alcanzó, y en un instante que pareció eterno, le clavó el cuchillo en el pecho, susurrando, «por mi familia». El cacique cayó, y con él, su imperio de terror. Pero el precio fue alto, Juan recibió un disparo en el hombro, y mientras la hacienda ardía, Rosaura lo arrastró fuera, negándose a dejarlo morir. Bajo las estrellas, con el fuego iluminando el cielo, ella lo miró y dijo, «Te dije que no me iría, cuervo». Él, por primera vez, sonrió, aceptando que esa mujer no era solo su sombra, sino su igual. El pueblo, al saber de la caída de don Álvaro, los recibió como leyendas, pero los rumores no cesaban, ¿era Rosaura una santa, una bruja, o algo más? Juan ya no preguntaba, solo sabía que, junto a ella, había encontrado algo que el desierto no podía quitarle. Y mientras cabalgaban hacia el horizonte, con el viento llevando sus nombres, el viejo oeste supo que nunca olvidaría a la mujer que hizo temblar al cuervo.